El Banco Central procedió esta semana a anunciar un aumento en su tasa de política desde 5.25% a 5.50%, o sea, un incremento de 25 puntos básicos, un movimiento relativamente moderado de parte de las autoridades monetarias. El banco entiende que esta medida era necesaria como un mecanismo para contener las presiones inflacionarias dentro de la banda que se han fijado las autoridades. Se habla de que la inflación acumulada en los últimos 12 meses es de 4.6%. Eso está en la banda, pero ligeramente por encima del punto medio de la banda, que es 4%, por debajo del 5%, que es el nivel máximo de la banda de inflación que ha fijado el Banco Central. Las autoridades entienden que con esto les restan un poco de crecimiento a la demanda agregada. En la medida en que la demanda agregada comienza a desacelerarse un poco, en consecuencia, entonces vamos a tener menos, digamos, presiones en el nivel general de precios y volveríamos a una situación de garantizar que por lo menos la tasa de inflación termine en la vecindad del 4%, entre 4 y 5%, que estaría bastante bien para este año que ha habido un choque externo por el lado del aumento de los precios de los derivados del petróleo, que como sabemos eso genera un pass-through bastante intenso en el caso de los precios de los bienes que se derivan del petróleo en el país, el caso de los combustibles, la gasolina, y eso a su vez impacta el nivel general de precio y afecta a la inflación. En ese sentido, uno entiende que la medida adoptada por las autoridades va en la dirección correcta. El tema a analizar es si este es el único aumento que uno prevé en lo que resta del año 2018 o no. Estados Unidos, a través de la Reserva Federal, ha venido desde que empezó el año 2018 y desde finales del 2017, ha venido ejecutando aumentos bastante más sostenidos de su tasa de política. Y si uno analiza el cambio, por ejemplo, en los últimos, 15 meses, estamos hablando de un aumento en la tasa de política promedio ya en los Estados Unidos cercano a los 60, 70 puntos básicos. Cuando uno ve eso y dice, bueno, en el caso dominicano, el aumento que ha procedido a hacer el Banco Central en ese mismo periodo es de apenas 25 puntos básicos, uno podría decir, bueno, el banco quiere ser conservador, quiere ser moderado, no quiere ir de golpe con una política más acelerada de aumento de su tasa de política, pero a uno le crea la duda de si esto terminó aquí o si uno debería esperar un aumento adicional. Yo tengo la impresión que si la Reserva Federal continúa por el camino que está preanunciado de mayores aumentos en la tasa de política, nosotros tenemos también en República Dominicana que prepararnos para aumentos adicionales en la tasa de política del Banco Central. Uno podría decir, bueno, pero las condiciones, hay mecanismos de compensación que evitarían eso. No. Todo lo que se está viendo, por ejemplo, con el alza de los precios de los combustibles, es que uno necesitaría, si hubiese una situación de baja dramática en los precios de los combustibles, uno podría sentirse más o menos confortable de que quizá el banco se ancle en 5.25, en 5.50. Pero es que los precios de los combustibles han estado con bastante volatilidad y no está claro cómo va a terminar, y en consecuencia ahí hay un mecanismo adicional que recomendaría más adelante hacer quizás una segunda revisión de la tasa de política. Si uno compara con la situación, digamos, de julio del año 2007, o sea, casi 12 meses, uno tiene el aumento en ese periodo de la tasa de política en Estados Unidos pasa de 70 puntos. Aquí, desde julio del año pasado a los momentos actuales, apenas hemos subido 25 puntos. O sea que todavía tenemos un déficit de subida que uno podría decir que anda en 50 puntos básicos si hubiésemos querido mantener la misma brecha de expectativa de depreciación
que se tenía en julio del año pasado, y creo que ahora es más acentuado porque en julio del 2017 no había estas presiones alcistas de los precios de los combustibles. Entonces hay que estar preparado. Yo creo que esto es lo que sucede cuando usted tiene economías sujetas a una realidad innegable, que los capitales se mueven en la economía mundial, no solo los bienes y los servicios, hay movimientos de capitales. Esto fue el trabajo que le dio a Robert Mundell el premio Nobel, fue haber metido en los modelos de análisis del sector externo la movilidad de capital para determinar el papel que juegan las tasas de interés y cómo se mueven los tipos de cambio, tanto en un sistema de tipo de cambio flexible como en un sistema de tipo de cambio fijo. Y esta regla de las tasas de interés interna e internacional y la diferencia explicada por las expectativas de depreciación está sirviendo de fundamento a muchos bancos centrales del mundo que tienen que estar ajustando sus políticas. O sea, nosotros tenemos que adoptar una actitud pasiva, pero respondiendo y actuando en función a cómo actúe la FED. No nos podemos quedar al margen. O sea que esta decisión, mucha gente se preocupa, mucha gente me llama y me dice, Andy, pero entonces esto quiere decir que si yo tengo un préstamo a tasa flexible o verificable, ¿me pueden ajustar la tasa? Es probable que vamos a entrar, eso es lo que se persigue con esto, o sea que al subirse poco a poco las tasas de interés, la demanda por préstamo comienza a bajar, se desacelera un poco el crecimiento económico, la demanda agregada, entonces las presiones inflacionarias en teoría deberían bajar. Yo también entiendo que hay otro efecto que el Banco Central no lo dice en su declaración, pero que es la forma con que siempre ha actuado en el país. Como aquí no solo hay un ancla de inflación, sino que hay un ancla de tipo de cambio, las autoridades entienden que con esta subida de 25 puntos en la tasa de política, que obliga a subir todas las tasas de interés en pesos, tanto activas como pasivas, ellos entienden que esto puede desacelerar un poco la salida de capitales con fines especulativos e incrementar la llegada de capitales también con fines especulativos. Yo no estoy convencido de que 25 puntos básicos en esta coyuntura sea suficiente, pero sí estoy convencido de que es un movimiento en la dirección correcta. Y entonces, en consecuencia, es posible que el Banco Central entienda que déjame moderar las expectativas de depreciación para que al moderar estas expectativas de depreciación con este aumento en la tasa de interés podamos seguir defendiendo con las reservas que tiene el banco la estabilidad que ha sido hasta ahora, digamos, el punto de lanza, el ancla fundamental de las autoridades del Banco Central, su bandera de batalla, o sea, la estabilidad del peso dominicano. Mira, Andy, yo creo que también hay que tomar en cuenta varias cosas. En primer lugar, la autoridad monetaria tiene varios instrumentos para gestionar su política monetaria. Y dentro de eso, obviamente, la tasa de política monetaria, la tasa de referencia para la banca es uno de esos instrumentos. De hecho, ya el año pasado vimos cómo utilizó otro de esos instrumentos, como fue el tema del encaje, de liberación de encaje, como es el tema de sus operaciones de mercado abierto también. Hemos visto cómo en las últimas subastas también se han ido incrementando las tasas a las cuales se están colocando los instrumentos de hacer política monetaria del Banco Central, los instrumentos de lo que se conoce como las operaciones de mercado abierto, por donde el Banco Central pues también trata de regular un poco la liquidez. Entonces yo creo que también es como un menú de opciones que el banco ha venido ejecutando, su política de colocación de certificados, su incremento de la tasa de política monetaria, yo creo que también ya como una herramienta explícita y un elemento explícito de gestión de política monetaria. Como bien tú dices, me parece que va en la dirección adecuada y de hecho, en su comunicado, el banco, a diferencia, por ejemplo, de meses anteriores, donde ha dicho, mira, todavía no veo riesgos de inflación. Como no estoy viendo los riesgos de inflación muy a la mano, entonces no tengo el por qué irme a un incremento de tasa de política monetaria. ¿Okay? En este comunicado ya dice, no, mira, estoy viendo otros riesgos inflacionarios, unos riesgos que evidentemente están ahí a la puerta de la esquina y entonces estoy
previendo esto y estoy dando un primer paso de incremento de tasa de política monetaria. Si nosotros vemos hacia afuera, como tú bien decías con el tema del petróleo, recientemente hemos visto que las noticias sobre un poco la caída de los inventarios de petróleo en Estados Unidos y por otro lado el incremento en la demanda de petróleo de China, porque hubo en la última información sobre el desempeño de la industria, sobre todo la industria de la construcción en China, fue un fuerte incremento en este indicador del desempeño del sector, lo cual apunta a un incremento importante en la demanda de combustible de China. Y claramente eso afectó las expectativas del mercado a nivel mundial e hizo que se repunte un poquito más el tema de los incrementos en los precios del petróleo. Entonces, obviamente, ante una coyuntura como esa, que no había sido tan materializada anteriormente, pues es normal pensar que tú digas, wow, yo esperaba, como dice la EIA, que el precio del petróleo no se disparara tanto, pero al parecer la probabilidad de que se sitúe más cerca de los 70 que de los 70 que de los 60, pues amerita que el riesgo inflacionario sea mayor y obviamente que el Banco Central pues actúe en consonancia con eso. Lo otro que yo creo que, Andy, puede ser una noticia interesante también, es que si vemos en Estados Unidos se incrementó la tasa de desempleo al cierre del mes de junio, ¿ok? Y aunque la cantidad de empleos que se crearon fueron mayor a lo esperado, o sea, había una expectativa de una creación de unos 200.000 empleos, hubo una creación cerca de 213.000 empleos, y entonces, a pesar de esto, la caída, el incremento en la tasa de desempleo se da por un fuerte incremento en la fuerza laboral, ¿verdad? En la población que está dispuesta a trabajar. Entonces hubo un incremento en esta población. Eso es muy interesante. ¿Y por qué te lo digo? Porque todos los economistas que han estado hablando de cuál es la restricción más fuerte que tiene Estados Unidos en términos de su crecimiento a largo plazo, de mantener tasa de 3, de 4%, ante una tasa de desempleo del 3,5, del 3,80, dicen, mira, lo único que puede pasar para que se pueda sostener es que realmente se materialice un incremento de la participación de la población en el mercado laboral, lo que obviamente es lo que nosotros vimos ahora, es solamente una observación puntual, porque fue solamente ahí en el mes de junio, no sabemos si eso va a seguir, pero de seguir es una noticia relativamente buena, porque lo que está diciendo es que en la medida que aumente esta tasa de participación, obviamente que la capacidad de crecimiento que tiene la economía norteamericana, dada la capacidad de crecimiento por el crecimiento de la fuerza laboral, entonces puede ser mayor. Y eso entonces nos lleva al segundo punto, que es, ok, ¿tendría que ser la Fed todavía tan agresiva en sus incrementos de tasa de interés, dado que lo que se está observando es que inclusive los salarios ya siguen aumentando, pero no a la tasa, digamos, que el mercado esperaba? ¿Y por qué? Porque esta nueva tasa de participación que empujó de un mes a otro este incremento en la tasa de desempleo, pues está mostrando que quizá hay un espacio para seguir sin fuertes sin fuertes presiones inflacionarias. Eso nos lleva a la conclusión de que posiblemente, como tú bien dices, la Fed ha sido mucho más agresiva que el Banco Central. Quizá este paso también del Banco Central, es decir, mira, hay un riesgo de petróleo, que todavía no estoy muy seguro, pero que está ahí porque se está viendo el crecimiento de China. Y por otro lado, sin embargo, también en Estados Unidos podría haber la posibilidad de que el plan de la Reserva Federal, si sigue así esta trayectoria, pueda seguir, pero no de manera agresiva. Entonces yo creo que también estamos ahí como en un esperar el cierre, digamos, del mes de julio, inicio de agosto, donde ya vamos a tener más información acerca de la economía norteamericana, más información que pueda alimentar las expectativas del mercado y por ende las decisiones de la Fed, y obviamente también más información de si esta trayectoria en la industria de la construcción en China y del precio del petróleo continúa, y entonces obviamente tendríamos que esperar cuál sería el menú de opciones que va a tener el Banco Central, cómo va a manejar sus instrumentos de política monetaria en consonancia con esto. El último tema nuestro del programa también va a ir en esta dirección, Andy. Ese es un tercer elemento, que esto que estamos viendo que está pasando con el banano, es un tercer elemento que va a apuntar también a los temas de presiones internas a nivel del tipo de cambio, que obviamente va a requerir de un menú de acciones a corto plazo a nivel de política quizá monetaria, y obviamente ya más a mediano plazo en ver cómo que nosotros vamos a ampliar ese mercado, pero con respecto a esto no puede
también Sí, dar. porque hay mucha gente, en estos días uno ha escuchado con toda esta discusión del problema de las presiones cambiarias. Tú escuchas mucha gente que te escribe en la prensa, que habla en la televisión, que dan declaraciones, que plantea, no, lo que hay es que aumentar las exportaciones, aumentar los ingresos de divisas. Pero eso no sucede de la noche a la mañana. Eso no sucede de la noche a la mañana. Y aparte de eso, o sea, cuando tú tienes un mercado donde hay oferta y hay demanda, cuando la demanda es muy por encima de la oferta, en los mercados libres, el comportamiento normal, natural, es que entonces eso se refleja en el precio. Así es. Y el precio ayuda entonces a poner de acuerdo a oferentes y demandantes, y hasta cierto punto se produce el fenómeno que se llama de que el mercado se limpia. Usted limpia los excesos de demanda que pueda tener en un mercado X, incluyendo el propio mercado de divisas, a través de un ajuste del precio. Mucha gente teme el llevar los mercados de divisas a ese tipo de escenario, porque dicen que esos son mercados muy propensos a la especulación. Y cuando tú tienes mercado donde tú puedes meter un componente especulativo, si tú dejas que la oferta y la demanda libre determinen el precio, en un momento dado tú puedes caer en una trampa. Bueno, pero para eso el Banco Central tiene instrumentos. Entonces los instrumentos de política monetaria se utilizan. El único instrumento de política monetaria no es quemar reservas de divisas. Tú tienes el tipo de interés, tú tienes la oferta monetaria, incluso tú tienes el uso del encaje legal. O sea, hay una serie de instrumentos que tú puedes utilizar, e incluso el propio gobierno puede contribuir mejorando su pose fiscal, o sea, desacelerando gastos de inversión, etcétera, apoyando más que obras de infraestructura física importantes se financien con desembolso de préstamos externos. Hay muchas formas de usted lidiar con eso, pero coartar la posibilidad de que los mercados reaccionen y envíen, una de las señales más efectivas que hay es el precio en cualquier mercado. Si tú coartas o limitas el envío de esa señal, entonces tú lo que te estás engañando. Y cuando yo escucho eso, no, lo que tenemos, el tipo de cambio está muy bien, manténganlo en 49, lo que tenemos es que aumentar las exportaciones. Sí, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cómo que usted la va a aumentar? Porque eso es, yo tengo 30 años leyendo periódicos en este país y a mí me fascina ver un titular: sectores recomiendan aumentar la producción. Bueno, pero ¿y qué titular es? Hay que aumentar la producción. ¿Pero qué es lo que usted quiere decir? Porque es una meta. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Eso no hay que decirlo, porque se supone que estamos montando una estrategia para aumentar la producción y aumentar las exportaciones. Usted no tiene que estar todos los días, tenemos que aumentar la producción. Eso no tiene sentido. Dígame cómo que usted va a aumentar la producción. Productores dicen, o sectores empresariales dicen, hay que hacer una reforma microeconómica que elimine una serie de barreras y eso al final va a producir. Eso es una información correcta y algo que puede contribuir. Pero olvidémonos, de la noche a la mañana no hay tal aumento de las exportaciones, ni de bienes ni de servicios. Y segundo, un tema que tú y yo hemos discutido varias veces ya aquí, hay que ver bien las cuentas externas de este país, entenderlas, porque la realidad es que están llenas de macos. Hay pocas áreas de la economía que tienen más macos que las cuentas externas. Aquí te dicen que las exportaciones de turismo son tanto, pero ¿cuánto es que neto ingresa del sector? Las exportaciones de zona franca son tanto, ¿cuánto es que ingresa? Las remesas, ¿realmente sea el nivel de las remesas? ¿Son más, son menos? Hay muchas variables en el aire. Si hay subvaluación de importación, entonces, ¿cómo aduana le dice al Banco Central cuál es el valor real de las importaciones? Cuando eso todavía sigue siendo un fenómeno en este país, porque los aranceles todavía de muchos productos son 20%. Entonces, muchas de esas cosas que vienen de China, eso viene en una parte subvaluado. Entonces, el monto de la subvaluación es algo que hay que meter
¿Cuántos son las reales exportaciones a Haití? ¿Quién sabe? ¿Es un invento? ¿Es una variable que se inventan? ¿Eso no hay un control riguroso? Entonces, eso es, son datos que uno no tiene claro. Cuando los dominicanos van de viaje, ¿cuánto dinero se llevan? ¿Cuánto es el consumo en tarjeta de crédito de dominicanos en el exterior? No hay información. Entonces, eso que le presentan a usted, mire que tenemos una cuenta corriente equilibrada. Bueno, con todas esas especulaciones sobre variables que se hacen, puede dar que estén equilibradas. Pero si uno se sienta con cuidado a tratar de desmontar todos esos errores y omisiones que aparecen ahí, que es una partida gigantesca, que solo de errores y omisiones le hablan a veces 600 millones de dólares, dígame usted si usted puede tener una indicación clara de si hay un exceso de demanda o no. Entonces cuando dicen, ¿hay dólares suficientes? No. Quien dice si hay dólares suficientes es una sola variable y se llama la tasa de cambio. Esa es la que va a decir. Si usted ve que esa tasa está estable sin que el Banco Central tenga que intervenir y hay un fluido y no hay gente en fila y no hay lista, entonces hay dólares suficientes. Si no es así, no son suficientes. Hacemos una pausa.